Preámbulo, bueno, hoy día tengo el gusto de tener acá invitado en esta conversación a Eduardo Bronstein, que yo comentaba, no sé si se escuchó al principio, pero comentaba que pudimos haber sido colegas y de alguna forma lo somos porque la verdad es que Eduardo es un médico, un doctor preocupado por la salud pública, pero con un fuerte sello social y sociológico, y eso es porque compartimos, de hecho, algunos años estudiando sociología antes de que él se fuera a tomar el rumbo de la salud. Sí, ¿Cómo estás, Eduardo? estoy súper bien, Pablo, contento de hablar contigo y viendo cómo han pasado y no han pasado los años, porque nosotros, claro, nos conocimos a principios de los años 90, había muchas expectativas, ¿no es cierto? Y ahora Sí. tú veo que estás en un momento también importante y yo me invitaste y no puedo estar ausente de este momento que considero crucial para nuestro país también, viendo si podemos poner un granito de arena también aquí en esta conversación, reflexionando, ¿no es cierto?, sobre nuestros temas. Así es. Oye, mira, antes de partir propiamente el programa, yo creo que las coincidencias de la vida son así. Yo pensé, y tú aceptaste, digamos, participar de esta conversación para conversar un poco de la relación entre lo que es la salud, ¿no es cierto?, la salud pública y lo que es el trabajo, que es lo que yo estoy promoviendo como derecho a garantizar en la nueva Constitución. Y eso, finalmente, el punto en común entre los dos, de lo cual vamos a conversar un poco más después, entre las dos dimensiones, es la preocupación por el bienestar y la calidad de vida. Bueno, Claro, justamente hoy día tenemos la triste noticia de que nos ha dejado un gran sabio, uno de los grandes pensadores, biólogo chileno, una gran persona además que justamente reflexionó sobre el fenómeno cultural de la vida, el fenómeno sí, biocultural, Humberto sí, Maturana, muy importante tanto para las ciencias biológicas, incluida la medicina, como también para la sociología. Así que sí, un recuerdo y un homenaje especial para Humberto Maturana. sí, y como dices tú, es algo también, bueno, va a mí también, mi sentido pésame, ¿no es cierto?, a la familia, a la gente querida, cercana a él, y también una gran admiración. Él reflexionó justamente desde tal vez parcelas cercanas a lo que estamos reflexionando hoy día, que es como lo sistémico social, ¿no es cierto? Y también lo biológico. Y del punto de vista médico, para nosotros marcó una generación también, porque teníamos una persona de ciencia hablando que la ciencia no es el ojo de Dios, ¿no es cierto? Que depende del ojo del observador, lo que dio también paso a que como médicos pusiéramos más atención en las palabras de los pacientes, en el mundo de los pacientes, en entender qué le pasa a los pacientes, y no solamente la imposición de una postura como válida, sino que este movimiento que también fue representante Maturana, que es como esto de la construcción social o el cambio de paradigma en las ciencias sociales, que ha sido muy importante. Así que, bueno, doblemente importante y contento de estar hoy día contigo, también pensando en Humberto. Y claro, y uno de los grandes mensajes o ideas, fuerzas con las que al menos yo me quedo de cuando algo estudiamos a Maturana, justamente en los Sí, primeros años de universidad, esta idea de la colaboración, ¿no es cierto? La idea de la sociedad como un espacio de conversaciones, de diálogo y de colaboración y de apertura al otro, ¿no es cierto? exacto, Desde una mirada biológica, pero muy aterrizada hacia la exacto, construcción de lo social en el lenguaje y en la exacto, colaboración. Y eso, exacto. esa también es un poco la invitación, bueno, del diálogo que vamos a tener, vamos a tener ahora nosotros, pero en general yo creo que es la invitación a pensar la sociedad chilena en sus distintos ámbitos como un espacio no de competencia. Ya, yo creo que ya estamos, y probablemente este momento actual que es tan duro desde el punto de vista sanitario y social, producto de la pandemia del coronavirus, lo que nos muestra justamente son las limitaciones y las injusticias que provoca un modelo de sociedad y un modelo económico que está basado exclusivamente en la competencia y en la ley del más fuerte. No sé cómo lo ves tú desde el Sí, ámbito tuyo, el ámbito de la salud. sí. Bueno, retomando también la misma línea que vamos conversando, Maturana también decía algo que se me vino a la mente cuando tú hablaste esto de la competencia versus la colaboración, que decía, tenía como algo, como una posibilidad de trascender un poco el darwinismo de alguna manera, que decía que
no es que hubieran algunos entes que fueran más adaptados que otros. Si un ente está vivo, está adaptado. Y eso como que homogeneizó o dio una idea más democrática. Yo creo que él también estaba pensando siempre en la democracia, de que en el fondo no es que hayan personas que estén más adaptadas que otras desde el punto de vista biológico, sino que están como en un mismo estatus en que los dos pueden acoplarse sistémicamente o estructuralmente y que pueden dialogar. Entonces, yo creo que va hacia ese camino. De hecho, él era un defensor, ¿no es cierto?, de la democracia, y tal vez lo que no era fácil de ver en los años 90 y que tal vez, obviamente, Maturana también lo vio, esto, ocupando un término médico también que toma también de la historia, que es la colonización de algunos, que desde la ciencia política parece que ocupan en la palabra más optar, pero en medicina también hablamos de la colonización. Entonces, que algunos espacios de discurso están colonizados por intereses que no debiesen ser, como los intereses de grupos económicos, por ejemplo, y que, bueno, podríamos entrar en eso, pero el discurso tiene que tener una base que sea horizontal, que sea en un mundo de la vida, que sea de igual a igual, como el otro como un legítimo otro, decía él también, en ese Mm. sentido. Oye, Eduardo, y qué importante es esa mirada de ver al otro como un legítimo otro en el ámbito de la salud y de la medicina, que es tu campo. A ver Sí, si, antes de entrar como sí, específicamente al tema del trabajo, la salud, a ver si, sí, si nos puedes compartir un poco, brevemente, un poco sí. tu camino, tu Ah, trayectoria, tu sí. itinerario, cómo llegaste a hacer este hoy día famoso, entre comillas, doxing, ¿no es cierto? Pero Ah, sí, que es un médico, un doctor preocupado de sí, la salud pública, pero que además tiene intervenciones con un fuerte sello social, con una fuerte preocupación, justamente por eso que tú estás mencionando, por la validez y la legitimidad del otro como tal. sí, Cuenta un poco exacto. tu camino. Sí. Bueno, para mí fue un impacto empezar a estudiar medicina, sobre todo después de que venía de un lugar como la sociología, donde la reflexión tiene un punto muy importante, y la medicina también lo tiene, pero goza como toda institución tradicional de alguna manera o carrera tradicional como de una cierta jerarquía, y una jerarquía que se manifiesta en el que la opinión de cada uno no vale lo mismo por antigüedad, como puede ser también en la iglesia, o puede ser alguna institución, por ejemplo, militar, pero la medicina es muy jerárquica. Entonces, yo sufrí un poco durante mi carrera el darme cuenta, por ejemplo, esto típico que aparece en las películas, que uno se aproxima a la cama del paciente y como que todos le preguntan al paciente, te fijas como si el otro se, se cosificara un poco el paciente en algún momento y pasa a ser como ya no el paciente Pedro, que tiene su apellido, su familia, su contexto, sino que el paciente con la enfermedad tanto, el paciente con colitis ulcerosa, el paciente. Entonces, de a poco eso empezó a hacer un poquito ruido en mí y yo siempre pensé como en una forma de acercarme simbólicamente un poquito más al paciente para poder ayudar, porque yo me daba cuenta que los pacientes seguían mejor los tratamientos, es que uno los trataba como de forma más, que ahora está de moda la palabra, pero más empática o humana. Entonces yo encontré en el canto, en un momento, que el reconocer al otro en sus gustos musicales, en su cultura musical, en entregarle una canción, la posibilidad de generar un vínculo con esa persona, humanizando su condición y también pudiendo aportar desde el punto de vista más simbólico de la música. Entonces, en ese sentido, Pablo, después de haber vivido una experiencia triste que me tocó vivir y haber entregado una canción a una persona, yo me di cuenta que eso podía generar también consuelo, que podía generar ayuda o de alguna manera una disposición diferente para enfrentar al paciente. Y de ahí nació Doxin, que le cantamos canciones a los pacientes o a las personas o a las personas que están sufriendo o tienen algún problema desde el punto de vista biológico, psicológico o social, y les cantamos su canción favorita. Y eso en el contexto, entendiendo que tiene que haber un enlace con todos los tipos o una concatenación de terapéutica, o sea, médica, psicológica, social, y además esta simbólica que puede ser la música, que es como decimos también el granito de arena, ¿no? Oye, súper interesante y además me sintonizo mucho con lo que tú estás señalando de esta necesidad de la conexión emocional entre el doctor, Sí, el médico y el paciente.
Y pensaba yo que en el ámbito político tal vez ha pasado algo parecido, guardando por supuesto las diferencias, las proporciones, ¿no es cierto? Pero en el sentido de que muchas veces la política pública a lo largo de los años se fue tecnificando en extremo y fue sí, considerando a los beneficiarios de las políticas públicas como un número. Yo creo que, por ejemplo, la sí, focalización, cuando hablamos de los beneficios focalizados, ¿no es cierto? sí, En el fondo, bueno, que ahora lo vemos dramáticamente cuando la gente tiene que sí, postular a los beneficios y a los bonos y llenar unas fichas, unos formularios, y algunos quedan, otros no quedan. sí, En el fondo lo que hay detrás de eso también es una manera de tratar al otro, al otro o a la otra o al otro, sí, tratarlo como una cosa, como un objeto, no como una persona, no como un ser claro, humano que tiene necesidades claro, integrales y que no es claro, un simple beneficiario, ¿no? exacto. Oye, me encuentro muy interesante ese salto a la política pública porque tal vez me conecté también con lo que tú dices cuando yo trabajo en la atención primaria y nos llegan las políticas públicas como de arriba hacia abajo, en la cual tenemos que rendir números y esos números en realidad son los pacientes que nosotros vemos a diario y a veces se Mm. valora, por ejemplo, en la atención pública como el trabajo del médico, ¿no es cierto? La cantidad de pacientes que ve más que una cierta impacto, una cierta forma de medir la calidad, y eso también es como deshumanizarlo. Entonces, te encuentro toda la razón en eso que dices, Pablo, y eso te quería preguntar, porque yo estoy un poco más aislado tal vez de esa forma de ver. ¿Tú notas que hay un giro hacia considerar más la política pública más desde el terreno, por decirlo de alguna manera, contingente? ¿O cómo lo ves tú Bueno, eso? bueno, yo aquí no me puedo sacar mi sesgo o mi sello optimista frente a las cosas. Entonces, a ver, por un lado, digamos, para ser realista, yo diría que estos cambios que estamos hablando son lentos, no han permeado en toda la estructura del Estado, estamos lejos. Sin embargo, yo creo que las cosas empezaron a cambiar en octubre del 2019. No es casual. El estallido social, la movilización ciudadana, la movilización social, de alguna forma, toda esta imagen de Chile despertó, ¿no es cierto? Esta imagen hasta que este eslogan, hasta que la dignidad se vuelva Sí, costumbre, todo este despertar ciudadano, de alguna sí, forma ha ido, en primer lugar, yo digo que desde la misma sociedad ya Chile cambió. ¿Ya? sí, Y el proceso constituyente en el que estamos embarcados es un proceso que yo creo que no, digamos, no tiene marcha atrás porque es una consecuencia de esa energía, de esa efervescencia social. Y esa efervescencia social lo que está diciendo son dos cosas. Desde mi punto de vista. En primer lugar, está hablando de una sociedad que se cansó de la desigualdad, el gran problema de la sí, sociedad chilena, y sobre sí, todo la desigualdad de trato, ¿no? Cuando sí, se habla de la demanda por la dignidad, en el fondo lo que se está exigiendo es ser tratado como persona, ser tratado sí, como sujeto con derechos, con dignidad por el sí, solo hecho de ser persona, independientemente de dónde sí, vives, de qué comuna vienes, de qué apellido tienes, de qué color de piel tienes, de qué sí, nacionalidad, de que si eres hombre o mujer, de lo que sea, ¿no? Bueno, sí, por un lado eso, y por otro lado, el otro reclamo que estuvo detrás del estallido social fue, ¿no es cierto?, la demanda por ser escuchados y escuchadas. La sociedad sí, ya no quiere ser simplemente un beneficiario pasivo de beneficios y derechos que les son como regalados, ¿no es cierto?, verticalmente por alguien, sino que sí, exige ser parte y ser escuchado en las decisiones colectivas. Entonces, sí, yo tengo una gran esperanza y también, más en lo personal, es tal vez lo que me tiene tan entusiasmado y tan motivado de ser parte de sí, esta, yo siempre lo llamo aventura constituyente, porque la verdad es que, claro, la verdad es que se van a elegir 155 representantes, yo espero ser uno de ellos, sí, pero la verdad es que hay más de 2.000 candidatos en todo Chile, entonces por una mera cuestión de probabilidades, sí, es claro que es una disputa muy competitiva. Pero, exacto. lo más importante es esto de que Chile ya despertó y de que por lo tanto Sí, tu pregunta, ¿no es cierto?, si esto está cambiando, yo te digo que sí, está sí, cambiando y está cambiando desde la misma ciudadanía. Y eso es tal vez lo bonito, es sí. lo emocionante de este momento y es lo que yo creo que a ninguno de nosotros nos puede restar de ser parte de lo que está pasando. Sí,
De todas maneras, y cuando tú hablas de desigualdad, claro, uno se le viene de inmediato las desigualdades que tú nombraste, ¿no es cierto? Esto de donde uno nace, el apellido que tiene, el color de piel, etcétera, que no debiesen ser y todos debiésemos, en el fondo, poner la dignidad por delante o el realce de cada persona. Y también las desigualdades institucionales o estructurales. En salud eso es brutal, Pablo, es brutal. O sea, es brutal darte cuenta que el 80% de las personas se atienden en FONASA, el 20% o menos en las ISAPRE, la oportunidad, el acceso a la atención es totalmente diferente, te fijas. Lo estamos viendo en la pandemia, o sea, como tú anunciabas, este diálogo entre nosotros con la gente, bueno, y con la gente escuchándonos también, esto de que la disparidad que generan los determinantes sociales en la afección que genera el coronavirus en el fondo. O sea que las comunas que están más desprotegidas socioeconómicamente son lamentablemente las comunas que están con mayor mortalidad, mayor morbilidad, y esto no es algo de ahora solamente, o sea, tú sabes que por ejemplo, si pensamos en estadísticas clásicas dentro de la medicina o de la salud pública, la mortalidad perinatal, Pablo, tú sabes que el promedio son como, perinatal es la mortalidad del niño antes del año, y, y la probabilidad es cerca de 70 veces mayor de morir en algunas comunas que en otras en Chile antes del año en los niños, hoy día, y tenemos una mortalidad infantil que es de 7 por 100.000, que es muy buena, pero hay lugares en que es 70 y otros lugares que es 1, ¿te fijas? Y todos podemos imaginar en qué comuna sea eso, o sea, comunas del suroriente versus comunas, por ejemplo, de la octava, novena región. Entonces, es brutal, y por eso que es tan importante, bueno, yo te conozco, Pablo, yo sé la persona que eres, conozco tu trayectoria, o sea, te conocí muy directamente, por lo menos 3 años viéndote todos los días. Sé que eres una Claro. persona estudiosa, recta, sé que tienes tus valores, también conozco algo de lo que he conocido, que tú me has contado de tu familia. Entonces, claro, no nos podemos restar de esto, por eso estoy aquí también, porque yo creo que hay que estar, o sea, tenemos que ser coherentes en un momento en que Chile lo está pidiendo, y yo te agradezco eso, o sea, te agradezco que una persona como tú, que podría estar haciendo clase en una universidad, que podría estar tranquilo, que esté tirándose en esta aventura también. Y, y es brutal, o sea, es brutal ver las diferencias en las UCI, por ejemplo, los hospitales, o sea, en un hospital tú esperas por cualquier patología que puede ser de gravedad, puedes esperar 20 horas a veces en un hospital público versus 3 horas o 2 horas o pasar de inmediato en el otro sistema. Y también deja entrever esto de que en realidad en la constitución actual uno tiene derecho, entre comillas, a elegir su sistema de salud, pero en realidad nadie puede elegir su sistema de salud, es lo que te alcanza para pagar. No Exacto. sé cómo lo ves tú eso, pero en el fondo es como un engaño lo que dice la constitución actual, tú que tal vez la has mirado con más detalle. Sí, claro, claro. Yo creo que el gran desafío que tenemos como país y como sociedad es tener una constitución a la altura de un Chile que ya no aguanta más desigualdad. Y eso significa garantizar derechos sociales universales. ¿Ah? Primero por una razón de principio, por una razón ética, pero además porque Chile puede. Chile tiene los recursos, Chile tiene las capacidades, no tenemos ninguna excusa para seguir siendo un país tan desigual. Y la forma de hacerlo es que una constitución que garantice efectivamente derechos y no como la constitución actual, que lo que garantiza, como tú dices, es la libertad de elegir si me atiendo en el sistema público, privado, de Claro, salud, de educación, de vivienda, y ni hablar del tema del trabajo. A ver si podemos hablar un poquitito de eso, porque sí, claro, lo que yo claro. planteo, ¿no es cierto?, es que necesitamos una Sí, constitución que garantice derechos sociales universales, entre ellos un derecho muy importante que actualmente en la constitución que tenemos hoy día, constitución además no es menor, constitución elaborada en dictadura, ¿no es cierto? O sea, no es un detalle eso. sí, En la constitución que tenemos hoy día, el trabajo simplemente se menciona como la libertad de contratar y la libertad de trabajar o emprender, ¿no es cierto? Pero es claro. una libertad que, al igual que todos los otros derechos, no tiene las bases reales para ser ejercida de manera igualitaria. Entonces, Claro. lo que yo postulo y postulo en línea con lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo, en este concepto de trabajo decente, es
que el trabajo digno, y sobre esto además hay experiencia internacional, sea un derecho consagrado por la Constitución. Y un trabajo digno significa con Eso te iba a posibilidades de... preguntar, Pablo, ¿qué significa? Porque ahora fue justo el día, se conmemora el Día del Trabajador, ¿no es cierto? Entonces, yo escuché Sí. varias voces ahí. ¿Qué sería en lenguaje actual el trabajo digno? Algunos decían más horas de descanso, cantidad de horas de trabajo semanal, pero ¿qué significa? Mira, el trabajo digno significa cuatro cosas, ¿ya? Significa en primer lugar que quienes trabajan puedan tener relaciones laborales justas y equitativas con quienes los contratan, ¿ya? La relación laboral por naturaleza es desequilibrada, hay alguien que tiene más poder que otro, el empleador tiene más poder que los trabajadores, y por lo tanto se trata de emparejar la cancha para establecer un espacio de diálogo. Volvemos a Humberto Maturana, la conversación, ¿no es cierto? El diálogo como garantía de relaciones laborales justas y equitativas. Eso es lo primero, y la forma de hacerlo es facilitando la organización colectiva de los trabajadores, los sindicatos, los espacios de negociación y los espacios de diálogo. Eso es lo primero. Lo segundo, que el trabajo sea también un espacio de desarrollo. Y en concreto, ¿qué significa esto? Significa, por una parte, un espacio de inclusión, es decir, donde nadie pueda ser discriminado o discriminada por su origen, por sus características, por su género, por el territorio en el que vive. Y por otra parte, un trabajo que te permita desarrollar y actualizar tus competencias, no solo para trabajar, sino que a lo largo, para lo que sea, para la ciudadanía, para la vida. Hoy día, por ejemplo, capacitarse es un asunto privado, ¿ya? Ya, Es un mercado privado que por lo tanto no es un derecho garantizado. Entonces, tal como hablamos del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, ¿por qué no hablar del derecho a la formación, desarrollo y actualización de competencias a lo largo de la vida? Eso es lo sí, segundo. Lo tercero, trabajo y viene, que la Constitución garantice como fin último de la actividad laboral y económica el bienestar y la calidad de vida. Eso sería algo tremendamente revolucionario, porque es sí, entender que la economía no tiene por fin la economía. Esto suena como raro, ¿no es cierto? O sea, claro, y el trabajo no tiene por fin trabajar, sino que el trabajo y la economía tiene por fin último el bienestar, la felicidad, la claro, calidad de vida, ¿ya? claro, Y cuando uno declara eso en la Constitución, uno inmediatamente, a partir de ese marco general, ¿no es cierto? Uno de ahí para abajo tiene que alinear las políticas públicas con esa finalidad última. Lo importante no es matarse, no es matarse trabajando, sino que lo importante es trabajar como un espacio de salud, de seguridad, de calidad de vida, de bienestar, de felicidad. Y sí, finalmente, además, y lo cuarto, ¿no es cierto?, un trabajo que en la Constitución se hace cargo también de sus impactos, o sea, que tiene que ver con, que tiene que ser sostenible, ¿ya? Y eso tiene que ver sí, con los impactos de la actividad económica laboral sobre el medio ambiente y también claro, sobre las comunidades sociales, o sea, no más zonas de sacrificio, no más territorios contaminados, no más comunidades destruidas, claro, producto de alguna actividad económica extractiva, y sobre eso tenemos claro. muchísimos ejemplos en todo Chile, pero para Claro. que eso ocurra tiene que ser la Constitución. Hoy día, por ejemplo, se garantiza el derecho a un medio ambiente limpio y libre de contaminación, pero eso es una declaración de intenciones porque no hay nada que Claro. realmente asegure que eso se cumpla. Entonces, cuatro puntos: relaciones laborales justas y equitativas, el trabajo como un espacio de desarrollo de competencias, el trabajo como un espacio que contribuye al bienestar y a la calidad de vida, y el trabajo como una actividad sostenible ambiental y comunitariamente. Ah, Eh, sí, entiendo ahí, Pablo, y imposible no ligarlo como a la salud también, ¿no es cierto? Porque es como esos cuatro puntos que tú nombras también repercuten en todas las dimensiones de salud de una persona. O sea, en el fondo, la posibilidad de articular a través de la palabra y conversar con una persona que es tu jefe, por ejemplo, y decir cómo tú te sientes, cuál es tu pensamiento con respecto a tu trabajo, eso es un manejo del estrés importante y un manejo, como hablaríamos sociológicamente, como que no estás enajenado en tu trabajo, o sea, tú te reconoces en lo que haces en tu trabajo. Y además, por ejemplo, la salud física también, el estrés no solamente te afecta psicológicamente, sino que también te afecta a tu cuerpo, o sea, te baja tus defensas, te predispone a tener hipertensión, a alimentarte mal, tener patologías graves como puede llegar a ser incluso cáncer o accidentes vasculares o cardíacos, o sea,
Y por otro punto, desde el punto de vista que me hablas también, que me pusiste la ecología, eso yo no lo había visto, que también, pues, o sea, el ambiente, el determinante social de la salud, que es un entorno sano, es vital. Imagínate la gente que vive en el norte, donde están todos estos desechos en las playas de plomo, de arsénico, que son sustancias tóxicas neurológicamente hablando y también desde el punto de vista, bueno, dermatológico, y también pueden producir neoplasias. O sea, en el fondo todo eso está ligado. De alguna manera también voy viendo esto porque cuando tú me citaste o me invitaste en el fondo acá, Sí. hablamos de los determinantes sociales de la salud y el trabajo como un determinante social. Entonces, y como de bienestar. Y sabes que hay sabes que fue hace 40 años, hoy día lo estaba revisando, ¿ah? Que hay un estudio inglés de hace 40 años en que se vio que las personas que eran que manufacturaban, o sea, que eran obreros, tenían peor salud que las personas que eran administrativos intermedios y tenían peor salud que los que eran gerenciales. Entonces había como un continuo de peor salud hacia... entonces, tal vez algunas de y las explicaciones no están dadas, están abiertas, pero tal vez algunas de las explicaciones que pueden entrelazarse, porque entre medio ahí se ve, por ejemplo, que las personas que son obreros o manufactureros tienen más hipertensión, tienen más diabetes, tienen más estrés, tienen más probabilidad de infarto. Entonces, por lo que tú vas diciendo, también uno se va imaginando cuáles pueden ser los factores intermedios que están determinando eso. O sea, el no tener, poniéndolo desde ese punto de vista como contrafáctico, el no tener las cosas que tú dices está generando probablemente gran parte de esas diferencias que se dan como en la salud, ¿no es cierto? En O sea, que es brutal, pues, o sea, es como condenar a una persona por su posición dentro de un trabajo, condenarlo a tener cierta salud y eso no debiese ser así. Debiese, claramente. ¿no es cierto? Entonces, Y además no solo salud física, ¿eh? Porque bueno, obviamente hay más dolencias físicas, dolencias de distintos tipos, pero también todo el tema de salud mental, o sea, claro, cómo está impactando las condiciones y el tipo de trabajo que tenemos en claro, la salud mental de la población. Si tenemos una... Sobre esto además han habido mediciones y encuestas sobre estos temas. Hace algunos años hubo una encuesta muy interesante sobre trabajo y salud y trabajo, que esto fue hace unos, yo diría, unos 8 años atrás, lamentablemente no se ha repetido, la encuesta nacional de trabajo, salud y seguridad, perfecto, la ENS, no me acuerdo exactamente, pero ya, que justamente mostraba los impactos del tipo de actividad laboral y de las condiciones laborales sobre la salud de la sí, población. Y al revés claro, también, ¿eh? Ojo, porque la pandemia lo que nos está mostrando ahora trágicamente, con consecuencias terribles para mucha gente, es sí, los eventos catastróficos que puede tener una situación sanitaria, como una pandemia por un virus, sobre la inserción laboral, sobre la pérdida de empleo y sobre los ingresos, el empobrecimiento. sí, Como siempre, lamentablemente, en una sociedad desigual como sí. la chilena, como siempre, los más afectados son los más pobres, los Oye, más Pablo, vulnerables. sí, sí, ahí te quiero poner contra las cuerdas. Dale, dale, ¿Se dale, puede o dale. no? Sí, obvio, Porque, obvio, dale, mira, dale. algo que yo como médico, como saludista, uno tiene que estar siempre haciendo el equilibrio, es que a nosotros nos ponen así como ¿cómo se dice? Los chacales o los de las cuarentenas, ¿te fijas? Y eso tiene Sí. un impacto sobre el trabajo también. Sobre, ¿qué opinas tú de esto de las cuarentenas? Porque yo después también te puedo decir mi opinión, pero en el fondo, ¿qué pasa ahí? Porque por un lado está, claro, el valor de la salud, de que las personas no fallezcan, pero por otro lado la dilapidación de los trabajos. ¿Cómo ves tú eso ahí, a Pablo ahí, cómo lo ves? A ver, tengo que decir que yo no, como no soy médico, ahora yo creo las cosas que he leído. Entonces, desde un Ah, punto de sí, vista sí, estrictamente sanitario, por lo que he leído, lo que he escuchado, entiendo que pareciera ser que efectivamente las cuarentenas lo más estrictas posibles son, y esto es casi pura lógica, son las que mejor logran contener el avance de la pandemia, ¿no es cierto? claro. Por el tema de la distancia física. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí vamos al impacto de la desigualdad, ¿no es cierto? Que resulta que habemos algunos
habemos, sí, me incluyo, sí, que podemos cumplir con las cuarentenas, que tenemos las claro, condiciones de habitabilidad, las condiciones, sí, qué sé yo, de cierta seguridad, sí, ¿no es cierto? Tenemos condiciones que nos permiten cumplir con esa norma sanitaria y de hecho, cuando uno mira después las estadísticas de tasa de contagio, de tasa de positividad, sí, incluso de mortalidad, y uno sí, ve las comunas, digamos, de clase media alta, tienen niveles más bajos, ¿no es cierto?, que las comunas más pobres. claro, Entonces, resulta que, lamentablemente, por ejemplo, Puente Alto, donde tú trabajas, claro, eh, no cabe ninguna duda de que gran parte de la población ahí tiene condiciones de vida tan miserables o tan marginales que aunque médicamente lo mejor sea que guarden cuarentena, no lo claro, pueden hacer. Ahora, claro, ahora ahí yo encuentro que es muy, voy a usar una palabra así directa nomás, encuentro que es muy sí, canalla echarle la culpa a la gente, ¿no? claro, Como de hecho lo ha hecho sí, el gobierno algunas claro, veces, claro, muy canalla, sí, porque si la gente no puede cumplir con las cuarentenas, sí, no es porque se quiera contagiar, sino que exacto, es porque no puede de otra forma, porque no ha recibido la ayuda, porque el Estado sí, chileno no sí, entiende que debe garantizar derechos universales a una vida digna, ¿ya? sí, sí. Y no está dando las condiciones para ello, ¿no? Mm. Entonces evidentemente Pablo, Sí, sí. Incluso, Pablo, haciendo ahí un pequeño link con lo que tú dices, la ayuda justo va a llegar en el momento en que se empiezan a relajar las cuarentenas. Entonces uno dice, pucha, ¿qué está primando aquí? Porque la ayuda ya llegó 30 días o 40 días tarde, porque como bien dices tú, yo también estoy de acuerdo. O sea, la cuarentena tiene que ser estricta, pero corta, dos sí, semanas, 3 semanas, y con ayuda sí, económica, por lo mismo que tú estás diciendo, esto de las diferencias, ¿no es cierto?, en las posibilidades de cumplir con la cuarentena. Y lo otro, Pablo, es que ahora que justo se están relajando las cuarentenas, llega la ayuda. Entonces tú dices, claro, se beneficia el comercio, se beneficia, pero en definitiva se va a aumentar la movilidad. Ojalá que me equivoque, porque esto es como un pronóstico, ¿no es cierto? Pero es complejo eso. Y además, bueno, también desde el punto de vista laboral, como dices tú, yo trabajo en Puente Alto, que entre paréntesis tiene de todos los tipos, es como la Florida un poco, ¿eh? Tiene de todos los tipos de niveles socioeconómicos, pero es sí. verdad que tiene lugares que son muy, muy desprotegidos, pero esto del trabajo informal también es súper complicado, porque cómo vas en el fondo a decirle que se cuarentenen a las personas que día a día están vendiendo en la calle, que ese es su trabajo? Entonces, Claro. están desprotegidas desde el punto de vista de salud porque no tienen una buena previsión y por otro lado, si tú pones cuarentena, no les permites trabajar tampoco. Entonces, Es es, muy, es, es muy complejo. súper complejo, súper complejo. Entonces, claro, si tomamos solo la variable sanitaria, yo creo Claro. que, como tú dices, cuarentena sí, cuarentena estricta sí, ojalá no muy larga, pero para que ello sea posible tiene que haber una serie de condiciones que permitan que eso sea así. Y esas condiciones, lamentablemente, en Chile se han cumplido para unos y no para otros. ¿Cachai? Exactamente. Sí, yo Entonces, bueno, también estoy. Ahora, claro, yo siempre, ese es como el Pepe Grillo que uno tiene cuando, como médico, uno dice cuarentena firme y todo, claro, uno siempre está pensando también, ¿por qué no?, en la gente que tiene sus pequeños negocios, ¿no es cierto?, claro. que le va a impactar mucho más fuerte. De hecho, estamos viendo que las grandes fortunas han crecido en vez de verse afectadas por la pandemia. Entonces, es un fenómeno como paradojal esta cuestión. O sea, al final las personas que se ven afectadas son las personas que debiesen estar más cuidadas en una sociedad, que son los más desprovistos y son los que se están enfermando más, en definitiva. Pero bueno, Claro. y ahí no sé, esto del trabajo informal es un porcentaje alto de Chile, parece. O sea, En Chile, mira, en Chile con el trabajo informal, a ver, el trabajo informal en Chile hasta antes de que comenzara la pandemia era un 30% según la estimación del INE, ¿ya? ¿ya? 30%, bueno, 30% de por sí es un porcentaje yo considero alto. Ahora, claro, si uno compara con otros países de América Latina, uno siempre mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, claro, uno mira a otros países que tienen 60, 70% de informalidad y uno dice, oh, qué bien estamos en Chile, somos los jaguares, los ingleses, y nos faltan los discursos, Claro. eh, Exista, claro,
autocomplacientes, pero Claro. 30% de informalidad es muchísimo. Ahora, también con la pandemia ha ocurrido algo bien particular que no había pasado antes. Cuando ocurrían crisis económicas o cuando había algún evento, un terremoto ocurría algo que golpeaba económicamente a los hogares, normalmente el movimiento natural que ocurría era que se perdían empleos formales y la gente, como que ¿Ya? su colchón era la informalidad. La gente se ¿Ya? pasaba de la formalidad porque habían empresas que quebraban, qué sé yo, se pasaba ¿Sí? a pitutos y a empleos informales como una estrategia de supervivencia para luego volver a la formalidad. Bueno, lo terrible es que con la pandemia se destruyeron, bueno, según las estimaciones, 2 millones de empleos, la mayoría formales, ¿Ya? pero también se destruyeron los empleos informales. Entonces, la Ah, formalidad no cumplió el rol de colchón, ya, ¿ya? perfecto. Entonces Sí, fue sí, una catástrofe por partida sí, doble, sí, porque, como te digo, claro, la informalidad no es algo deseable, uno espera que todos los empleos, todos los trabajadores estén protegidos bajo claro. formalidad, pero a veces en ciertas situaciones puede ser una estrategia de supervivencia transitoria, pero en la Sí, pandemia ni siquiera eso. Entonces, claro. yo creo que la informalidad, bueno, es un tema muy Sí, importante sí, a tratar. Yo creo que ahora un tema que habría que poner fuerte y que ya está puesto un poco en el debate es la necesidad de un ingreso o una renta básica universal garantizada. O sea sí, que yo creo y eso tiene que ver de nuevo con la lógica de los derechos sociales universales. sí, No puede ser que el ingreso de cada uno dependa de su propia capacidad individual de conseguir o no conseguir una pega, ¿ya? claro, Porque es con la lógica de cada uno se rasca con sus propias uñas. No puede claro, ser, eso no es digno. claro. Lo que tiene que haber es una renta básica universal garantizada que permita a la gente sortear Sí, los eventos que en Chile ocurren a cada rato. Hoy día es una pandemia, pero más adelante va a ser un terremoto, va a ser qué sí, sé yo, o una enfermedad catastrófica o lo que sea, ¿me sí, entendés? sí, Entonces, no puede ser, no puede ser. Tenemos que, yo por suerte ahí, digamos, uno ve que en el debate han aparecido ahí propuestas sí. para impulsar este piso universal de un ingreso garantizado. Claro, Mientras eso no pasa, bueno, la solución parche, que no es la mejor, pero es la solución parche, están siendo los retiros del 10% de la AFP. claro, claro, y ¿Ya? que es una solución parche y que también, por ejemplo, la informalidad tiene otro problema desde el punto de vista de la salud, porque como nosotros tenemos un sistema escindido de salud en que depende de nuestra capacidad de pago y depende si estamos empleados o no empleados, la posibilidad de salud a la que podemos adquirir. Tú también sabes, Pablo, que en el fondo la gente que es informal tiene la forma básica de salud, que es como indigencia en el fondo para atenderse en los sistemas de salud. O sea, no tiene la posibilidad de acceder a una salud oportuna, a una salud en el fondo que sea digna, como tú has dicho. Entonces, ese es otro punto también del trabajo, de las características del trabajo, el trabajo informal versus el trabajo formal, y también, bueno, y el estar cesante también, porque ¿cuál es la salud que le otorgamos a las personas que son cesantes, que es como el otro espectro dentro de la gente que está buscando trabajo, ¿no es cierto? Claro. Y ahí, de alguna manera, la pandemia ha tenido, desde el punto de vista sanitario, como una oportunidad de ver cómo se integra, no sé si te has fijado, esto de lo público con lo privado a nivel terciario. Es como, si hay alguien enfermo, uno puede derivar, y no hay camas en lo público, se deriva a lo privado. Pero eso mismo, yo también lo pensaba el otro día, y ni siquiera se ha planteado hacerlo a nivel de la atención primaria, que es la atención ambulatoria. Por ejemplo, una persona que no tiene posibilidad de acceso, porque es mucha gente la que se atiende por población, por ejemplo, en Puente Alto hay consultorios que atienden 200.000 personas, 150.000 personas, y son muchas personas por médico, que de alguna manera, ya que tenemos armado este sistema privado, donde está, por ejemplo, algunas reconocibles como Red Salud, Integra Médica, etcétera, Vida Íntegra, tratar de integrar también, incluso dentro de esta misma pandemia, las patologías, por ejemplo, de salud mental, la oportunidad de tratarse la salud mental, que está siendo muy escasa. Entonces, yo creo que también esto de hay que repensar, y no sé cómo irá en el debate diario esto, pero repensar el seguro de salud según tu calidad
laboral. O sea, tu condición laboral no puede determinar de forma tan dramática tu acceso a un derecho como la salud. ¿Te fijas en Exacto. relacionando? Claro, Súper de acuerdo contigo. O sea, claro, hoy día la posibilidad de acceder a muchos derechos, por ejemplo, la salud y varios claro, otros, depende mucho de tu inserción en un empleo, ¿no es cierto? O claro, inserción formal. Y si resulta que estás fuera del mercado laboral, si estás cesante, si estás claro. inactivo, si tienes algún problema, como que se te cierra toda la puerta al ejercicio y a la garantía de tus derechos. Eso es brutal, eso yo lo encuentro brutal realmente. Sí. Es como que no tienes plata, no tienes empleo, no tienes nada. Exacto, O es terrible. sea, Sí. por lo menos desde el punto de vista sanitario es terrible. O sea, quedas desprotegido en el fondo, Claro, bueno, totalmente desprotegido. y justamente por esto que estamos hablando, que este momento constituyente es Sí, tan importante históricamente y además es tan importante que sea con amplia participación, que sea democrático, que sea ciudadano, que claro. donde la sociedad participe lo más masivamente posible, no solo yendo a votar, sino que luego, una vez que esté instalada la convención, presentando propuestas. Ojalá, Eduardo, que tú también, ahí estoy seguro que vayas a estar presentando propuestas y... Y oye, yo ¿Ah? estoy dispuesto, si quieren, me meto en el tema y yo prendo rápido, prendo con agua, como dicen. Si Sí, quieren en algún momento aportar a tu equipo de la forma que tú quieras, yo estoy dispuesto, Pablo. Yo, si necesitas en el fondo conversar los temas, ahondar en algunos temas, o necesitas que yo investigue algo, estoy dispuesto ahí a trabajar también. encantado, sí, Sí, de todas maneras tu aporte va a ser, tiene que ser gente como tú, se requiere en este proceso y muchos por todos lados. Oye, entre paréntesis, ¿en algún minuto no te tincó haberte postulado a la convención? no, en realidad No, no, ya, ya. no, no, porque como tú sabes, ay, se me va a pagar esta cuestión, Ya, Pablo. oye, ya, Ya, vamos cerrando entonces porque se está acabando el tiempo. se ¿Cuántos de me va a qué? ir. Ah, ya, vale. Ya. Oye, para cerrar, no sé si una de las gracias de Doc Sing es que le canta a sus pacientes. Por qué no en los segundos que te quedan, por qué no, Ya, si es que te animáis? Pues, sí, pues. eh, Ya, sí, una, no una, tengo una guitarra por acá, pero a capela ahí. una, ¡Ah! Se me va, espérate. a El ver, derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh. qué grande Eduardo, tremendo, Ah, tremendo. ¿alcanzó a escuchar algo? Se alcanzó a escuchar, se fue el video, pero se escucha tu voz. Ya, Oye, bueno, Eduardo, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación. Y bueno, y vamos a seguir conversando de todas maneras. ¿Ah? Un abrazo y gracias también a todos quienes van a ver este video. Vamos a editar, ¿no es cierto? Y vamos a publicarlo para quienes lo quieran ver, esta conversación necesaria. Gracias y a votar. Recuerden, el 15 y 16 de mayo, Distrito 10, Pablo Morris, ZT, por la garantía de un trabajo digno, ZT 75, lista Independientes por la Nueva Constitución. Chao.